Desperté después de una cirugía de corazón a vida o muerte, completamente solo en esa habitación fría del hospital. Llamé a mi esposa llorando y rogándole que viniera a verme. Ella me respondió con una frialdad que me heló la sangre. No puedo. Estoy muy ocupada. Y colgó sin siquiera despedirse. Lo que descubrí minutos después destrozó mi vida para siempre. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Ramón Delgado Navarro. Tengo 59 años y toda mi vida he sido ingeniero civil. Durante 34 años construí puentes, carreteras, edificios comerciales por toda España. Trabajé en proyectos en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao. Siempre fui el hombre que llegaba primero a la obra y se iba último. El que revisaba cada plano 3 veces. El que nunca fallaba en una entrega. Mi reputación profesional era impecable. Estaba casado con Beatriz Serrano Vega desde hacía 26 años, 3 meses y 17 días exactamente. Nos conocimos en 1998 en una conferencia de arquitectura en Sevilla. Ella era secretaria ejecutiva de una firma de diseño. Tenía esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Nos casamos 8 meses después en una ceremonia íntima en Granada, con vista a la Alhambra. Tuvimos 2 hijos, Álvaro, que ahora tiene 28 años y trabaja como diseñador gráfico, y Lidia, de 25, que es profesora de primaria. Durante todos esos años, trabajé incansablemente. Salía de casa a las 6:30 de la mañana, regresaba a las 9 de la noche. Fines de semana revisando proyectos, viajes constantes supervisando obras. Todo lo hice por ellos, para que Beatriz no tuviera que trabajar si no quería, para que los niños estudiaran en buenos colegios, para que tuviéramos una casa de 220 metros cuadrados en un barrio respetable de Madrid, para que nunca les faltara nada. ¿Fui el esposo perfecto? No, lo admito. Estuve ausente en muchos cumpleaños. Me perdí obras de teatro escolares, cenas familiares donde llegaba cuando ya habían terminado, aniversarios celebrados con prisa entre reuniones, pero siempre pensé que lo estaba haciendo bien, que proveer era mi forma de amar, que ellos entendían mis sacrificios. El 26 de enero de 2024, mi vida cambió para siempre. Llevaba 6 meses con molestias en el pecho, dolor opresivo que ignoré porque era solo estrés. Hasta que el 19 de enero, durante una reunión con contratistas, colapsé. Me llevaron directo al Hospital Universitario La Paz. El cardiólogo, el doctor Hernández, un hombre de 60 años con rostro grave, me explicó con palabras que sonaban como sentencia. Señor Delgado, tiene 3 arterias coronarias bloqueadas al 85%. Necesita cirugía de bypass triple de emergencia. Sin ella, tiene quizás 3 semanas de vida. El mundo se detuvo, 59 años, y de repente enfrentaba mi mortalidad. Llamé a Beatriz inmediatamente desde la sala de emergencias. Le expliqué todo. Esperaba que llegara corriendo, que me abrazara, que me dijera que todo estaría bien. Ella suspiró y dijo: Ramón, es que tengo 1000 cosas pendientes. Iré al hospital mañana temprano, ¿vale? No fue. Envió un mensaje a las 11 de la noche. Perdona, se me complicó el día, te veo después de la cirugía. Me operaron el 25 de enero a las 7 de la mañana. Cirugía a corazón abierto, 6 horas y 27 minutos en el quirófano. Desperté en recuperación intensiva a las 2:15 de la tarde del día siguiente, el 26. Tubos por todas partes, dolor indescriptible en el pecho, morfina que apenas amortiguaba el sufrimiento. La enfermera, una mujer joven llamada Sara, me explicó que todo había salido bien, pero que la recuperación sería larga y dolorosa. Miré alrededor. Habitación individual, blanca, fría, con ese olor a desinfectante que tienen todos los hospitales. Ventana con vista a un cielo gris de invierno madrileño. Silencio absoluto, excepto por el pitido constante de los monitores cardíacos. Nadie más. Estaba completamente solo. Busqué mi teléfono con manos temblorosas.
Las 14 horas con 15 minutos marcaba la pantalla. Llamé a Beatriz. Timbre. 2, 3, 4. Pensé que no contestaría. Al quinto timbre, su voz. Diga. Beatriz. Amor. Ya desperté de la cirugía. Mi voz sonaba débil, rota. ¿Vas a venir a verme? Por favor. Necesito verte. Hubo una pausa, 3 segundos que se sintieron eternos. No puedo, estoy muy ocupada. Su tono era frío, distante, como si le estuviera pidiendo que me recogiera en la estación de tren, no que viniera a ver a su esposo después de una cirugía de vida o muerte. Pero, Beatriz, casi me muero. Necesito... Ramón. Ya hablamos luego. Tengo cosas que hacer. Cuídate. Clic. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. El corazón, ese corazón que acababan de abrir y reparar, latía dolorosamente rápido. Los monitores empezaron a pitar más fuerte. ¿Ocupada? ¿Ocupada con qué exactamente? ¿Qué podía ser más importante que estar con su esposo después de una cirugía de corazón? Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, no por el dolor físico, por algo mucho peor, por la certeza helada de que algo estaba terriblemente mal. Permanecí allí tendido, mirando el techo blanco de esa habitación que olía a lejía y medicamentos. El teléfono todavía en mi mano derecha, la pantalla mostrando que la llamada había durado apenas 43 segundos. Mi mente daba vueltas intentando encontrar una explicación lógica. Quizás tenía una emergencia familiar, tal vez su madre estaba enferma, o algún problema con Álvaro o Lidia que no quería preocuparme mientras me recuperaba. Pero algo en su tono de voz me perturbaba profundamente. No era preocupación, no era estrés, era indiferencia pura, como si mi existencia misma fuera un inconveniente menor en su agenda del día. Miré el móvil. Tenía instalada una aplicación de seguridad conectada a las cámaras que había colocado en nuestra vivienda hacía 2 años, después de varios robos en el vecindario. 3 cámaras, una en el salón, otra en la entrada principal y una tercera en el jardín trasero. Las instalé pensando en proteger nuestra propiedad mientras yo viajaba constantemente por trabajo. Nunca imaginé el verdadero propósito que terminarían sirviendo. Beatriz sabía de las cámaras. Le había mostrado cómo funcionaban. Para que te sientas segura cuando estoy fuera, le había dicho en aquel entonces. Ella había sonreído y asentido, diciendo que era buena idea. Mi dedo tembloroso tocó el icono de la aplicación, Casa Segura Pro. La pantalla cargó mostrando las 3 vistas en miniatura. Eran las 14 horas con 22 minutos. Mi mujer acababa de colgarme hacía apenas 7 minutos, diciendo que estaba muy ocupada. Toqué la vista del salón para ampliarla. La imagen apareció en alta definición en la pantalla de mi teléfono, y mi mundo se derrumbó completamente. Allí, en el sofá gris que habíamos comprado juntos hace 5 años, en unos grandes almacenes de IKEA, estaba Beatriz. Llevaba puesto ese vestido rojo que yo le había regalado en nuestro último aniversario, su cabello castaño suelto sobre los hombros, pero no estaba sola. Había un hombre con ella. Se estaban besando. No era un beso casual. Era apasionado, intenso, con las manos de él enredadas en su cabello, las de ella acariciando su espalda. Se separaron por un momento y ella rió. Esa risa que yo conocía también. La misma risa de cuando éramos jóvenes, la misma que no escuchaba dirigida hacia mí desde hacía años. El hombre dijo algo que no pude oír porque las cámaras no tenían audio. Ella asintió, se levantó del sofá, lo tomó de la mano. Caminaron juntos hacia el pasillo que llevaba a los dormitorios. Desaparecieron del encuadre. Me quedé paralizado. El monitor cardíaco comenzó a pitar más rápido. 110, 120, 130 pulsaciones por minuto. Sentí un peso aplastante sobre el esternón, como si alguien estuviera sentado sobre mi pecho recién operado. Retrocedí la grabación. Necesitaba ver ese rostro. Necesitaba saber quién era el hombre que estaba destruyendo mi matrimonio. La imagen se congeló cuando ambos se separaron del beso. Hice zoom con 2 dedos sobre su cara. El mundo dejó de girar. Lo reconocí instantáneamente.
cada rasgo, cada gesto, la mandíbula cuadrada, la nariz ligeramente torcida de cuando se la rompió jugando fútbol a los 18 años, el lunar pequeño junto a la ceja izquierda, la forma en que inclinaba la cabeza cuando sonreía. Era Ignacio, mi hermano mayor. Ignacio Delgado Navarro, 55 años, el hombre con quien había crecido, con quien había compartido habitación durante 15 años de infancia y adolescencia, a quien había ayudado económicamente cuando su negocio de importación quebró hace 7 años, a quien le conseguí trabajo en la empresa de construcción donde yo era socio minoritario, trabajo que le pagaba 6.800 euros mensuales, a quien invitaba a todas nuestras cenas familiares, a quien mis hijos llamaban tío Nacho con cariño. Mi hermano estaba besando a mi esposa, en mi sofá, en mi casa, mientras yo estaba solo en un hospital, recuperándome de una cirugía que podría haberme matado. Las imágenes comenzaron a mezclarse frente a mis ojos. Recordé todas las veces que Ignacio había venido a visitarnos. Las barbacoas de domingo, donde él ayudaba a Beatriz en la cocina, mientras yo descansaba después de semanas de trabajo extenuante. Las navidades donde él se quedaba hasta tarde, ayudando a recoger. Los cumpleaños donde parecían tener bromas privadas que yo no entendía. Ignacio y yo pensamos que deberías tomarte unas vacaciones, me había dicho Beatriz hace 3 meses. ¿Desde cuándo Ignacio y ella pensaban cosas juntos? Tu hermano me estuvo explicando esa serie que estás viendo. Suena interesante, había comentado ella en enero. ¿Cuándo exactamente le había explicado? ¿Antes o después de besarla en mi maldito sofá? El dolor en el pecho se intensificó. No era físico, era algo mucho más profundo, una laceración que ningún cirujano podría reparar. Me habían abierto el tórax, cortado el esternón, manipulado mi corazón con bisturís y suturas. Pero eso no era nada comparado con lo que sentía ahora. Volví a mirar la pantalla. La sala vacía. Ellos todavía en algún lugar de mi casa, probablemente en mi dormitorio, en mi cama. Las sábanas que yo había dormido apenas 6 noches atrás, antes de ingresar al hospital. El monitor cardíaco pitaba frenéticamente. 145 pulsaciones. El dolor en el pecho se volvió agudo, mareante. La habitación comenzó a dar vueltas. Intenté alcanzar el botón de llamada para las enfermeras, pero mis dedos no respondían correctamente. ¿Ocupada?, susurré para mí mismo. Estaba ocupada con mi hermano. La ironía era brutal. Ella no podía venir al hospital porque estaba literalmente ocupada destruyendo nuestra familia, y lo hacía con la única persona en el mundo en quien yo confiaba tanto como en ella. Las lágrimas nublaron mi visión. La pantalla del teléfono se volvió borrosa. Sentí náuseas, el sabor metálico de la bilis subiendo por mi garganta. El pitido del monitor se convirtió en un sonido continuo y estridente. Miré el reloj de pared. Las 14:51. Lo último que recuerdo antes de perder la conciencia fue la puerta abriéndose bruscamente y voces gritando. Sara, la enfermera, corriendo hacia mí. Más personal médico. Alguien revisando los monitores, manos ajustando los tubos intravenosos. Y entonces, oscuridad absoluta. Desperté 12 horas después, las 3 de la madrugada según el reloj digital en la pared. Sara estaba revisando mis signos vitales con una linterna pequeña. Me vio abrir los ojos y sonrió con alivio profesional. Señor Delgado nos dio un buen susto. Su ritmo cardíaco se disparó peligrosamente. Tuvimos que sedarlo. ¿Cómo se encuentra ahora? Bien, mentí. Mi voz sonaba ronca, vacía. ¿Puedo tener agua? Ella me acercó un vaso con pajita. El líquido frío bajó por mi garganta irritada. El teléfono seguía sobre la mesita lateral, pantalla apagada. Sara lo notó. Quizás debería descansar sin dispositivos electrónicos, señor Delgado. El estrés no es bueno para su recuperación. ¿Recibió alguna noticia perturbadora? No, solo cansancio, respondí mecánicamente. Gracias, Sara. Voy a intentar dormir más. Ella asintió, ajustó la dosis de analgésicos intravenosos
y salió cerrando la puerta suavemente. Esperé 5 minutos, 10, 15, hasta estar completamente seguro de que no volvería pronto. Entonces, tomé el teléfono. Esta vez no hubo lágrimas. No hubo temblor en mis manos. Algo había cambiado dentro de mí durante esas 12 horas de inconsciencia. El shock inicial se había cristalizado en otra cosa. Algo frío, metódico, analítico. Si Beatriz e Ignacio se sentían lo suficientemente cómodos para besarse en mi sala a plena luz del día, esto no era reciente. Esto tenía historia, raíces profundas, y yo necesitaba saber exactamente cuánto tiempo había sido un idiota. Abrí la aplicación de cámaras nuevamente. Esta vez fui directamente al archivo histórico. El sistema guardaba grabaciones de los últimos 90 días automáticamente en la nube. Nunca antes había necesitado revisar ese material. Ahora sería mi evidencia. Comencé con el día anterior a mi ingreso hospitalario. 19 de enero. Avancé rápido las imágenes. Beatriz sola toda la mañana. A las 11:32, Ignacio llegó. Permanecieron en el salón. Conversación que parecía normal. A las 13:15, él se fue. Nada sospechoso visible. 18 de enero. Ignacio llegó a las 10 de la mañana. Esta vez se quedaron en la cocina. Café, charla. A las 11:40, cuando pensé que se iría en lugar de eso, ambos caminaron hacia el pasillo. Cámara del salón los perdió. Regresaron 53 minutos después. Beatriz tenía el cabello diferente, más despeinado. Ignacio se acomodaba la camisa. Sentí ese nudo en el estómago nuevamente, pero lo forcé hacia abajo. Seguí revisando. 16 de enero. Ignacio. 11 de la mañana hasta las 14 horas. 14 de enero. Ignacio. 10:30 hasta las 13:30. 11 de enero. Ignacio. 12 del mediodía hasta casi las 15 horas. Un patrón emergió con claridad brutal. Cada 2 o 3 días, siempre por las mañanas, siempre cuando yo estaba en obras supervisando proyectos, siempre duraciones de 2 a 4 horas. Mi hermano venía a mi casa sistemáticamente a tener encuentros con mi esposa, mientras yo trabajaba como un maldito burro para mantener ese hogar. Retrocedí más en el calendario. Diciembre, noviembre. Las visitas se volvían menos frecuentes, mientras más atrás iba, pero seguían allí. En noviembre había 3 registros. En octubre, 2. En septiembre, uno que alcancé a ver donde compartían vino en el sofá, sus cuerpos demasiado cerca para ser inocente. Durante 6 días completos en ese hospital, mientras los médicos monitoreaban mi corazón reparado, mientras las enfermeras cambiaban vendajes y ajustaban medicación, mientras yo recibía dieta líquida y caminaba lentamente por los pasillos para recuperar fuerza, no le dije absolutamente nada a nadie sobre lo que había descubierto. Beatriz llamó exactamente 4 veces en esos 6 días, llamadas cortísimas, frías, funcionales. ¿Cómo estás? Bien, me alegro. Tengo diligencias. Hablamos luego. ¿Te están tratando bien? Perfecto, tengo una comida con amigas, te veo pronto. ¿Necesitas que te lleve algo? No, vale, estoy ocupada con unas compras. ¿Ya sabes cuándo te dan de alta? Ah, en 2 días. Avísame la hora exacta. Ni una sola vez vino a visitarme. Ni una. Su esposo acababa de sobrevivir a una cirugía cardíaca mayor, y ella no apareció ni 30 minutos durante 6 días enteros. Álvaro, mi hijo, vino una vez. El 28 de enero por la tarde. Permaneció 25 minutos exactos. Nervioso, incómodo. Me preguntó cómo me sentía, le dije que bien. Me contó algo sobre un proyecto de diseño y se fue diciendo que tenía una reunión con un cliente. Lidia envió mensajes de WhatsApp. Papá, espero que te recuperes pronto. Besos. Nada más. Pero Ignacio, mi querido hermano, el que se estaba acostando con mi esposa en mi propia casa, ese sí tuvo la cara dura de visitarme. Vino el 29 de enero a las 11 de la mañana. Entró con una bolsa de uvas y una revista. Ramón, hermano, ¿cómo te encuentras? Lo miré fijamente. Estudié su rostro buscando algún indicio de culpa, vergüenza,
remordimiento, nada. Solo esa sonrisa fraternal falsa que ahora reconocía por lo que realmente era. Máscara perfecta. Sobreviviendo, respondí con voz neutra. Te ves bien considerando todo. Beatriz me contó que la operación fue complicada pero exitosa. Beatriz le contó. Por supuesto que le contó. Probablemente mientras estaban en mi cama. Sí, los doctores dicen que tuve suerte. Menos mal, hermano. Nos diste un susto terrible. Beatriz estaba muy preocupada. Esa mentira casi me hizo reír. Preocupada. La mujer que no podía dedicarme ni media hora, pero sí podía dedicarle 3 horas diarias a revolcarse con mi hermano. «Ah, sí, qué considerada», dije sin emoción. Ignacio se quedó 38 minutos. Habló de tonterías, de fútbol, de política, del clima. Yo asentía mecánicamente. Respondía en monosílabos. Él no notó nada raro. ¿Por qué lo haría? Yo era el idiota trabajador que nunca prestaba atención. El ingenuo que confiaba ciegamente. Cuando finalmente se fue, saqué mi libreta. Una pequeña Moleskine negra que llevaba siempre para anotaciones de obra. Comencé a documentar todo metódicamente. Fecha, hora, duración, detalles observables en las grabaciones. 23 encuentros registrados en las cámaras durante los últimos 2 meses, que yo había ignorado completamente por estar trabajando 12 a 14 horas diarias. 23 veces que mi hermano entró a mi hogar y violó mi confianza de la forma más repugnante posible. El 1 de febrero me dieron de alta. El doctor Hernández me entregó instrucciones detalladas, reposo relativo durante 6 semanas, caminatas suaves diarias, dieta estricta baja en sodio, medicación puntual, revisiones semanales. Señor Delgado, ha tenido usted mucha suerte, pero el corazón es delicado. Evite estrés innecesario, nada de sobresaltos emocionales. Su cuerpo necesita sanar. Asentí. Firmé documentos. Recogí mis pertenencias. Y no llamé a Beatriz para que viniera a buscarme. Salí solo del hospital a las 11 de la mañana, subí a un taxi y di una dirección que no era mi casa. El taxi me dejó frente al Hotel Meliá en la calle Princesa, un edificio moderno de cristal y acero donde me había alojado varias veces durante congresos de ingeniería. El recepcionista me reconoció, pero tuvo la profesionalidad de no preguntar por qué un hombre recién salido del hospital, con aspecto demacrado y caminando con dificultad, pedía habitación por tiempo indefinido. Habitación 312, señor Delgado. Planta superior, vista a la Gran Vía. Subí lentamente. Cada escalón del ascensor parecía una pequeña montaña. El dolor físico era manejable con los analgésicos, pero servía para recordarme constantemente que acababa de sobrevivir a algo grave. Mi cuerpo se recuperaba. Mi matrimonio estaba muerto. La ironía no se me escapaba. La habitación era impersonal. Cama queen size, con sábanas blancas almidonadas. Escritorio de madera oscura. Televisor de pantalla plana. Ventanal amplio mostrando el tráfico incesante de Madrid. Dejé mi pequeña maleta del hospital sobre una silla y me senté en el borde de la cama. Mi teléfono vibró. Beatriz. ¿Dónde estás? Ya deberías haber salido del hospital. Te estuve esperando. Mentirosa. Revisé rápidamente las cámaras desde la aplicación. Ella no estaba en casa. El vehículo no estaba en el garaje, seguramente de compras o tomando café con alguna amiga. O quizás con Ignacio en algún hotel discreto. Salí hace rato. Necesitaba aire. Estoy dando un paseo. Tecleé fríamente. ¿Un paseo? ¿Acabas de salir de cirugía y estás paseando? Ramón, no seas irresponsable. Irresponsable. Ella tenía el descaro de llamarme irresponsable cuando llevaba meses acostándose con mi hermano. Estoy bien. No te preocupes. Llegaré más tarde. No respondió. Tampoco me importaba. Saqué mi laptop del maletín. La había pedido a Álvaro que me la trajera el tercer día de hospitalización, alegando que necesitaba revisar asuntos laborales. En realidad, necesitaba acceso completo a nuestras finanzas. Durante 26 años de matrimonio, yo había manejado todas las cuentas.
Beatriz tenía acceso completo, por supuesto, pero nunca mostró mucho interés en los detalles. «Tú eres el ingeniero, cariño. Yo confío en ti para esas cosas», solía decir. Esa confianza ahora parecía ridículamente ingenua de mi parte. Accedí a la banca online. Teníamos 3 cuentas principales: la corriente conjunta para gastos del hogar, mi cuenta personal de ahorros y una cuenta de inversión a largo plazo. Comencé revisando la conjunta. Movimientos normales: supermercado, gasolina, luz, agua, teléfono. Todo parecía ordinario hasta que empecé a buscar patrones específicos. Transferencias salientes: 15 de octubre de 2023. Transferencia de 12.000 euros a una cuenta que no reconocí. Concepto: préstamo familiar. 28 de octubre. 20.000 euros. Mismo destino. Concepto: ayuda temporal. 12 de noviembre. 18.500 euros. Emergencia. 23 de noviembre. 25.000 euros. Préstamo. Mi pulso se aceleró mientras seguía bajando por el historial. Diciembre había sido especialmente activo. 3 transferencias grandes: 32.000, 15.800 y 22.000 euros, respectivamente. Enero de 2024, el mes que acababa de terminar, mostraba 2 movimientos más: 18.000 y 11.700 euros. Sumé mentalmente. 127.000 euros exactos transferidos en 4 meses a una cuenta externa. Verifiqué el número de cuenta destinataria en el portal bancario. No podía ver el titular completo sin autorización especial, pero los últimos 4 dígitos coincidían con algo que me hizo rechinar los dientes. Busqué en mis contactos viejos. Hace 3 años, Ignacio me había pedido que le transfiriera dinero por una emergencia. Yo había guardado su número de cuenta entonces. Los últimos 4 dígitos eran idénticos: 6, 3, 9, 2. Mi esposa había estado transfiriendo sistemáticamente nuestro dinero conjunto a una cuenta que compartía con mi hermano. Dinero que yo ganaba trabajando 60, 70 horas semanales. Dinero para emergencias familiares y préstamos que obviamente nunca serían devueltos. Abrí una hoja de cálculo y empecé a documentar cada transacción con obsesión forense. Fecha exacta, hora de la transferencia, monto, concepto. Creé una segunda pestaña correlacionando estas transferencias con los encuentros visibles en las grabaciones de las cámaras. El patrón era descaradamente obvio. Después de cada visita de Ignacio registrada en video, había una transferencia bancaria en las siguientes 24 a 48 horas. No todas las visitas resultaban en transferencias, pero todas las transferencias grandes seguían a una visita. Estaban financiando su relación con mi propio dinero. La repugnancia que sentí fue física. Tuve que correr al baño y vomitar. El estómago vacío solo expulsó bilis amarga. Me lavé la cara con agua helada. El hombre en el espejo me resultaba extraño, demacrado, ojeroso, la cicatriz del esternón visible bajo la camiseta del hospital. 59 años de trabajo honesto, de intentar hacer lo correcto, reducidos a ser el idiota que financiaba el adulterio de su esposa. Regresé al escritorio. Necesitaba ayuda profesional. Saqué mi agenda y busqué un nombre: Félix Ortega Molina. Lo conocía de círculos profesionales, arquitecto convertido en abogado especializado en divorcios complejos y litigios patrimoniales. 47 años, reputación impecable, despiadado en tribunales cuando la situación lo ameritaba. Lo llamé directamente a su móvil personal. Contestó al tercer tono: Ramón Delgado, hace años que no sé de ti. ¿Cómo estás? Félix, necesito contratarte, urgente, es personal. Hubo una pausa breve. Él captó el tono inmediatamente. ¿Divorcio? Sí, complicado. Adulterio con familiar directo. Apropiación indebida de fondos conjuntos. Necesito documentar todo legalmente antes de que se den cuenta de que lo sé. ¿Dónde estás? Hotel Meliá, habitación 312. Dame 40 minutos. Colgó sin más preámbulos. Ese era Félix. Directo. Eficiente. Exactamente lo que necesitaba. Mientras esperaba,
Continué excavando en nuestras finanzas. La cuenta de ahorros personal, afortunadamente, estaba intacta. 340.000 euros que había acumulado durante décadas. La cuenta de inversión también permanecía sin tocar. 560.000 euros en fondos indexados y bonos del gobierno. Pero revisé más profundamente los extractos de la tarjeta de crédito conjunta. Gastos en restaurantes que reconocía. La Broche, un italiano caro en Chamberí, 230 euros una noche de noviembre. Coque, un gastronómico con estrella Michelin, 380 euros en diciembre. Hotel Villa Magna, habitación doble con desayuno incluido, 420 euros. Fecha, 3 de enero. Yo estaba en Bilbao supervisando un proyecto ese día. Beatriz me había dicho que se quedaba en casa con dolor de cabeza. La traición tenía precio, y yo había estado pagándolo sin saberlo. Félix llegó exactamente 37 minutos después de nuestra llamada. Alto, delgado, con ese porte profesional que imponía respeto inmediato. Traje gris oscuro impecable, maletín de cuero envejecido en mano derecha. Me observó con ojo clínico antes de estrechar mi mano con cuidado, notando mi fragilidad física. «Te ves terrible, Ramón. ¿Qué te pasó?» «Cirugía de corazón hace 8 días, triple bypass. Madre mía. ¿Y ya estás lidiando con divorcio? Esto debe ser grave». Le conté todo, sin omitir detalles. La llamada desde el hospital, las cámaras de seguridad, mi hermano, los besos, las transferencias bancarias, los 127.000 euros. Félix escuchaba tomando notas en una tablet, su expresión profesionalmente neutra, excepto por un ligero apretón de mandíbula cuando mencioné que el amante era Ignacio. Adulterio con cuñado, desviación de fondos matrimoniales. Esto es suficiente para un divorcio muy favorable, pero necesitamos documentación sólida. Todo lo que tienes ahora es circunstancial excepto las grabaciones de las cámaras. ¿Qué necesitas? Primero, acceso completo a todas tus cuentas bancarias. Segundo, autorización para solicitar extractos detallados de los últimos 18 meses. Tercero, copias forenses de las grabaciones con certificación de fecha y hora. Cuarto, necesito que contrates un investigador privado para documentación adicional. Lo que sea necesario. ¿Beatriz sabe que estás aquí? No. Cree que estoy dando un paseo por la ciudad. Perfecto. Mantén esa ficción. Vuelve a casa hoy mismo. Actúa absolutamente normal. No cambies ni un solo comportamiento. Ella no puede sospechar que sabes algo hasta que tengamos todo preparado. ¿Puedes hacer eso? Puedo, respondí con voz helada. Félix pasó las siguientes 3 horas en mi habitación. Conectó su laptop a la mía. Descargó extractos bancarios completos. Los analizó metódicamente mientras yo continuaba revisando las tarjetas de crédito, esta vez ampliando el rango temporal. Y allí fue donde la magnitud completa de la traición se reveló como un tumor maligno expuesto bajo luz quirúrgica. Retrocedí 18 meses completos, hasta septiembre de 2022. Gastos pequeños al principio, cenas ocasionales en restaurantes que yo no frecuentaba, nada particularmente alarmante. Pero en noviembre de 2022, el patrón cambió dramáticamente. Hotel Barceló en Marbella, reserva de 3 noches, 1.200 euros, fechas, 23 al 26 de noviembre de 2022. Yo estaba en Alemania esos días, en una conferencia de ingeniería civil en Berlín. Beatriz me había dicho que iría a un retiro de yoga con su amiga Sonia. Incluso recordaba haberle deseado buen viaje por teléfono. Busqué más. Diciembre. Hotel Arts Barcelona. Suite doble. 2 noches. 1.800 euros. Del 14 al 16. Yo estuve en Valencia supervisando la construcción de un puente peatonal. Ella supuestamente visitaba a su hermana en Zaragoza. Enero de 2023. Hotel Alfonso XIII, en Sevilla. 3 noches. 2.100 euros. Yo en Bilbao. Ella en un curso de fotografía. Félix levantó la vista de su pantalla. Ramón, estoy cruzando las fechas de estas reservas hoteleras con los registros de vuelos y trenes. Todos los viajes coinciden con periodos donde tú estabas fuera de Madrid por trabajo. Y hay más.
Los billetes de tren a estas ciudades fueron comprados con la tarjeta conjunta, 2 billetes cada vez, ida y vuelta. Mi estómago se contrajo nuevamente. ¿Puedes identificar quién viajó? Los nombres de pasajeros en billetes de tren no aparecen en extractos bancarios, solo el número de tickets. Pero el patrón es obvio. 2 billetes, habitaciones dobles, siempre cuando estabas de viaje. Seguí escarbando como un arqueólogo descubriendo ruinas de su propia vida. Los gastos no eran solo hoteles, tiendas de ropa en centros comerciales. 3.200 euros en el Corte Inglés de Castellana en febrero de 2023. 1.900 en Zara y Massimo Dutti en marzo. Joyería Suárez en abril. 4.500 euros en un brazalete que nunca vi a Beatriz usar. Restaurantes caros en cada ciudad visitada. El Cellar de Can Roca en Girona. 650 euros una noche de mayo. Quique da Costa en Denia. 720 euros en junio. Diverso en Madrid. 890 euros en julio. Estaban disfrutando de mi trabajo, cenando en restaurantes que yo apenas podía permitirme visitar una vez al año, usando mi dinero ganado con 60 horas semanales de ingeniería, mientras yo comía bocadillos en obras de construcción. Félix, suma todo. Necesito un número exacto. Él trabajó en silencio durante 20 minutos, creando una hoja de cálculo detallada. Categorías: hoteles, restaurantes, compras, transferencias directas, billetes de transporte, otros gastos recreativos. Finalmente giró la pantalla hacia mí. Desde noviembre de 2022 hasta enero de 2024. 14 meses completos. Total desviado de cuentas conjuntas y tarjetas de crédito compartidas. 184.300 euros exactos. El número flotó frente a mis ojos. Casi 200.000 euros. Dinero que yo había generado diseñando puentes, supervisando edificios, madrugando en obras, revisando cálculos estructurales hasta la medianoche. Dinero que debería haber sido para la jubilación que planeábamos juntos, para viajes que nunca hicimos, porque más adelante, cuando tengas menos trabajo. Para renovar la cocina que Beatriz quería, pero siempre postergábamos, excepto que ella no postergaba nada. Simplemente lo gastaba con otro hombre, con mi hermano. ¿Es recuperable?, pregunté con voz cortante. Las transferencias directas a la cuenta de Ignacio, sí. Eso es apropiación indebida demostrable. Los gastos en hoteles y restaurantes son más complicados porque técnicamente ella tenía autorización para usar las tarjetas conjuntas. Pero en un divorcio contencioso con adulterio probado, el juez considerará estos gastos como detrimento patrimonial intencional. Servirán para ajustar la división de bienes a tu favor. Quiero todo documentado, cada céntimo, cada hotel, cada cena, cada maldita transferencia. Lo tendrás. Ahora escúchame, Ramón. Esto va a doler mucho más antes de mejorar. Necesitas prepararte mentalmente para lo que viene. Volver a esa casa, fingir normalidad, dormir en la misma cama donde probablemente... Lo sé, lo interrumpí. Puedo hacerlo. Ya no siento nada excepto frío. Y era verdad. Algo se había apagado dentro de mí durante esos días. El amor, la confianza, incluso la rabia caliente inicial, todo se había congelado en determinación glacial. Félix cerró su laptop. Mañana enviaré a Rodrigo Zamora, el mejor investigador privado que conozco. Documentará encuentros adicionales. Obtendrá testimonios si es necesario. Mientras tanto, congela las cuentas conjuntas esta misma tarde alegando revisión rutinaria. No le digas a Beatriz. Sí, pregunta. Dile que es protocolo bancario tras tu cirugía. Regresé a casa esa misma tarde, a las 19:40. Beatriz estaba en la cocina preparando algo que olía a pollo asado. Se giró cuando escuchó la puerta, con esa sonrisa que ahora reconocía como completamente falsa. «Por fin llegas». Estaba preocupada. «¿Dónde estuviste todo el día?» «Caminando. Necesitaba pensar. El doctor dijo que el ejercicio suave es bueno para la recuperación. Deberías habérmelo dicho. Te hubiera acompañado». La mentira salió tan naturalmente de sus labios que casi fue impresionante. Esta mujer que no había venido ni una vez al hospital ahora fingía preocupación maternal.
No quería molestarte. Sé que estás muy ocupada. Si captó la ironía en mi tono, no lo demostró. Simplemente asintió y volvió a sus ollas. Esa noche dormí en la cama matrimonial por primera vez desde antes de la cirugía. Cada fibra de mi cuerpo rechazaba estar allí, sabiendo lo que había ocurrido en esas sábanas. Pero me forcé. Félix tenía razón. No podía cambiar comportamientos. Beatriz se acostó junto a mí, su espalda hacia la mía como había sido habitual durante los últimos años. No hubo conversación, no hubo contacto, nada diferente a lo normal. Al día siguiente, 13 de febrero, comencé mi propia investigación silenciosa. Llamé a Álvaro con una excusa simple. «Hijo, necesito que vengas a casa mañana por la tarde. Hay asuntos legales sobre herencias y testamentos que debo actualizar después de la cirugía. Es importante». Él titubeó brevemente antes de aceptar. Esa vacilación me dijo todo lo que necesitaba saber. El 14 de febrero, día de San Valentín, irónicamente, Álvaro llegó a las 17 horas. Beatriz había salido supuestamente a una cita con el dentista. Le pedí que se sentara en mi despacho. Cerré la puerta con llave. «Papá, ¿por qué cierras?» «Porque vamos a tener una conversación seria y no quiero interrupciones». Su rostro palideció ligeramente. Se sentó en el sillón frente a mi escritorio, las manos inquietas sobre sus rodillas. «Álvaro, voy a preguntarte algo una sola vez, y necesito que me digas la verdad. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo que tu madre me engaña con tu tío Ignacio?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo procesaba las opciones. Negar, fingir sorpresa. Pero algo en mi expresión debió decirle que mentir sería inútil. Sus hombros se hundieron. 8 meses, susurró finalmente. 8 meses. Desde junio de 2023. Mientras yo trabajaba matándome para sostener esta familia, mi hijo mayor sabía que mi esposa me traicionaba y eligió el silencio. «¿Cómo te enteraste?» «Los vi. En julio del año pasado. Vine a recoger unos documentos que había dejado aquí. Entré sin avisar. Estaban en el sofá, besándose». «¿Y qué hiciste?» «Salí sin que me vieran. Después hablé con mamá. Ella lloró, me dijo que tú y ella llevaban años distanciados, que ya no había amor entre ustedes, que Ignacio la hacía sentir viva nuevamente. Me suplicó que no te dijera nada porque te mataría del disgusto con tu problema cardíaco». La manipulación era perfecta. Beatriz había jugado la carta de la víctima incomprendida y mi hijo la había creído. «¿Le dijiste a Lidia?» Ella ya lo sabía. Mamá se lo contó directamente hace como 4 meses. Le pidió apoyo emocional porque se sentía culpable. Culpable, pero no lo suficientemente culpable para dejar de vaciar nuestras cuentas bancarias en hoteles de lujo. Entonces ambos lo sabían, durante meses, y ninguno consideró que yo tenía derecho a saber que mi esposa me engañaba con mi propio hermano. «Papá, nosotros no queríamos meternos. Son problemas de adultos». Mamá nos dijo: «¿Qué te dijo exactamente tu madre, Álvaro?» «Que tú la habías descuidado durante años, que priorizabas el trabajo sobre ella, que nunca estabas presente, que te habías convertido en un extraño, que ella también merecía ser feliz». Cada palabra fue como un escalpelo abriendo mi pecho nuevamente. Y lo peor era que había verdad mezclada con la manipulación. Sí, trabajé demasiado. Sí, descuidé momentos importantes, pero nada justificaba traición, mentiras y robo. ¿Y tú le creíste? Papá, es que tú nunca estás. Ni siquiera viniste a mi exposición de diseño en octubre, ni a la graduación de Lidia en diciembre. Siempre hay una obra más importante, un proyecto más urgente. Su voz tenía resentimiento acumulado, cosas que aparentemente llevaba guardando años. Tienes razón, fallé en muchas cosas, pero ¿sabes qué? Nada de eso les daba derecho a ustedes de guardar silencio mientras yo era humillado. Nada de eso justificaba que me despertara solo en un hospital después de una cirugía de vida o muerte, mientras tu madre estaba follando con mi hermano en mi propia casa. Álvaro se encogió ante la crudeza de mis palabras. «Lo siento, papá. Pensamos que era lo mejor. ¿Lo mejor para quién? ¿Para tu madre que quería seguir teniendo su aventura tranquilamente? ¿Para Ignacio que disfrutaba robándome esposa y dinero?
Ciertamente no fue lo mejor para mí. ¿Qué vas a hacer? Divorciarme. Obviamente. Y asegurarme de que tanto tu madre como Ignacio enfrenten consecuencias por lo que hicieron. Papá, por favor, no la destruyas. Sé que se equivocó, pero ¿la destruya yo? Álvaro, ella destruyó 26 años de matrimonio. Robó 184.000 euros de nuestras cuentas conjuntas. Me mintió cada día durante 14 meses. Y tú la estás defendiendo. Es mi madre. Y yo soy tu padre. El padre que te pagó carrera universitaria completa. El que te compró tu primer coche. El que financió tu viaje de estudios a Londres. Todo trabajando como un condenado, mientras ella gastaba ese dinero en hoteles románticos con mi hermano. Eso no cuenta para nada. Álvaro se quedó callado, mirando el suelo. Llamé a Lidia al día siguiente, 15 de febrero. Ella llegó después del trabajo, todavía con su ropa de maestra. La conversación fue dolorosamente similar. ¿Desde cuándo sabes, Lidia? Octubre, papá. Mamá me lo contó porque necesitaba hablar con alguien. Estaba muy confundida. ¿Y nunca pensaste en contarme? No quería romper la familia. Pensé que quizás era algo pasajero, que se les pasaría. Llevan más de un año juntos. Gastaron casi 200.000 euros de mi dinero. ¿Te parece pasajero? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento mucho, papá. De verdad. Pero tú tampoco has sido perfecto. ¿Recuerdas mi recital de piano cuando tenía 14 años? No viniste. Mi obra teatral en el instituto. No viniste. Mi graduación universitaria. Llegaste tarde y te fuiste temprano. Siempre fue el trabajo primero. Escuchar a mis dos hijos enumerando mis fallos como padre fue devastador, pero también revelador. Beatriz los había preparado perfectamente. Les había plantado resentimientos durante años. Durante las siguientes 3 semanas me convertí en alguien que ni yo mismo reconocía. Por fuera, era el esposo recuperándose de cirugía. Caminaba 30 minutos diarios por el barrio como indicaba el doctor Hernández. Tomaba mi medicación puntualmente. Asistía a revisiones médicas semanales. Cenaba con Beatriz en silencio incómodo pero no inusual para nuestro matrimonio deteriorado. Por dentro, era un estratega meticuloso preparando el desmantelamiento completo de mi vida anterior. Rodrigo Zamora, el investigador privado recomendado por Félix, se presentó en mi oficina del hotel el 18 de febrero. Hombre de 52 años, ex policía nacional, con aspecto común que le permitía pasar desapercibido. Llevaba 30 años documentando infidelidades. Señor Delgado, necesito fotografías recientes de ambos objetivos y sus rutinas habituales. Le proporcioné todo, fotos de Beatriz e Ignacio, horarios, direcciones, matrícula del vehículo de mi hermano, ubicación de su apartamento en Argüelles, los días y horarios aproximados de sus encuentros según los patrones de las cámaras. ¿Qué necesita exactamente? Evidencia fotográfica de alta calidad en espacios públicos, entradas y salidas conjuntas de hoteles, comportamiento afectivo visible, compras juntos, todo con fecha y hora certificada. Las grabaciones de sus cámaras domésticas son excelentes, pero necesitamos complementarlas con documentación externa que demuestre que esto no se limita a su hogar. Durante los siguientes 12 días, Rodrigo siguió a Beatriz e Ignacio como sombra invisible. Me enviaba reportes diarios cifrados por correo electrónico. Cada mensaje era un golpe adicional, pero ya no sentía dolor. Solo fría satisfacción de ver el caso construirse ladrillo por ladrillo. 20 de febrero. Beatriz e Ignacio almorzaron en restaurante La Manduca de Asagra. Entrada a las 14 horas con 18 minutos. Salida a las 16 horas con 43. Rodrigo adjuntó 12 fotografías, ellos tomados de la mano cruzando la calle, un beso en la mejilla al entrar, riendo juntos sobre una mesa esquinera. El ángulo no dejaba duda de la intimidad. 23 de febrero. Hotel Only You en Atocha. Entrada a las 11:37 de la mañana. Salida a las 15 horas con 21. 4 horas dentro. Rodrigo documentó el check-in desde el vestíbulo.
Fotografía de Ignacio pagando en recepción mientras Beatriz esperaba junto a los ascensores, semioculta tras unas gafas de sol ridículamente grandes. 27 de febrero. Compraron juntos en el Corte Inglés de Castellana. Entraron a las 12 del mediodía, visitaron planta de joyería, departamento de perfumería, sección de ropa masculina. Ignacio pagó un reloj Omega valorado en 3.200 euros. Beatriz lo besó en los labios abiertamente en medio de la tienda. Rodrigo capturó la escena desde 3 ángulos diferentes. Cada informe incluía datos forenses precisos, coordenadas GPS, marcas temporales verificables, contexto fotográfico que establecía ubicación inequívoca, todo admisible en tribunal. Mientras Rodrigo trabajaba en campo, yo ejecutaba la estrategia financiera diseñada con Félix. El 20 de febrero solicité formalmente al banco la congelación temporal de las cuentas conjuntas, alegando revisión médica de capacidad financiera post-cirugía. Era un tecnicismo legal válido. Los médicos habían recetado medicación que afectaba cognición temporalmente. Suficiente justificación. El banco procesó la solicitud en 48 horas. Beatriz intentó usar la tarjeta de crédito conjunta el 23 de febrero para pagar la habitación en el Only You. Declinada. Llamó al banco inmediatamente, según me informó Félix, quien había solicitado alertas sobre cualquier contacto de ella con la entidad. Me dijeron que tú solicitaste congelación por razones médicas. ¿Qué significa eso, Ramón? Estábamos cenando. Pollo al horno que sabía a ceniza en mi boca. Mantuve tono calmado. El doctor Hernández recomendó precaución con finanzas mientras ajustan mi medicación cardíaca. Aparentemente afecta toma de decisiones. Es temporal, quizás 2 meses. Pero necesito acceso a las cuentas. Tengo gastos. Usa tu propia cuenta personal, Beatriz. Tienes ingresos de tu trabajo de medio tiempo en la galería de arte. Era mentira. Ella había renunciado a ese empleo hace 3 años alegando estrés, pero su rostro no mostró objeción a mi afirmación. Simplemente asintió con incomodidad visible. Lo que ella no sabía era que simultáneamente transferí 500.000 euros de nuestras cuentas de inversión conjunta a una cuenta nueva a mi nombre exclusivo, legalmente amparado bajo figura de protección patrimonial durante incapacidad médica temporal. Félix había redactado la documentación impecablemente, todo dentro de marcos legales que serían defendibles posteriormente. También modifiqué beneficiarios de mi seguro de vida. Beatriz había sido designada beneficiaria única de 890.000 euros en caso de mi fallecimiento. El 22 de febrero presenté formularios actualizados. Nuevos beneficiarios: Álvaro 30%, Lidia 30%, Fundación Española del Corazón 40%. Beatriz eliminada completamente. La compañía aseguradora procesó el cambio sin cuestionamientos. Era mi derecho absoluto modificar beneficiarios cuando quisiera. El 25 de febrero, Félix y yo nos reunimos nuevamente en mi habitación del Meliá. Extendió sobre la mesa todos los documentos compilados. Parecía evidencia criminal en serie televisiva. Carpeta 1. Extractos bancarios completos de 18 meses con cada transferencia sospechosa marcada en amarillo fluorescente. 184.300 euros documentados al céntimo. Carpeta 2. Compendio de 47 horas de grabaciones de cámaras domésticas editadas en formato de evidencia condensada. 23 encuentros visibles con timestamps precisos. Carpeta 3. 132 fotografías de Rodrigo Zamora mostrando a Beatriz e Ignacio juntos en espacios públicos durante 12 días de vigilancia. Cada imagen certificada notarialmente con fecha, hora y ubicación GPS. Carpeta 4. Copias de reservas hoteleras pagadas con tarjetas conjuntas. 11 viajes documentados a diferentes ciudades españolas. Billetes de tren para 2 personas en cada ocasión. Carpeta 5. Declaración jurada de Rodrigo Zamora como testigo experto. Declaración jurada de Félix como asesor legal. Declaración médica del doctor Hernández sobre mi estado de salud vulnerable durante periodo de traición.
Es sólido como roca, Ramón. Con esto conseguiremos divorcio contencioso favorable en tiempo récord, 4 a 6 meses máximo. ¿Sabes tú qué hay de las acusaciones criminales por apropiación indebida? Eso va por vía separada. Presentaré denuncia penal la misma semana que iniciemos divorcio. Los 127,000 transferidos directamente a cuenta de Ignacio son particularmente problemáticos para ellos. Beatriz argumentará que tenía autorización para usar fondos conjuntos, pero transferir sumas grandes a tercero sin consentimiento del cónyuge cruza línea legal. ¿Recuperaré ese dinero? Eventualmente sí, aunque puede tomar año y medio entre proceso penal y ejecución de sentencia, pero el impacto reputacional y legal sobre ambos será inmediato. Asentí lentamente. El 28 de febrero, Félix protocolizó oficialmente la demanda de divorcio contencioso ante juzgado de primera instancia. Causales: adulterio continuado con familiar directo del demandante, apropiación indebida de bienes gananciales, abandono emocional durante crisis médica grave. Solicitud de división patrimonial: 67% para mí, 33% para Beatriz, basado en su conducta demostrada de dilapidación de patrimonio familiar. El 1 de marzo, recibí llamada de Félix a las 9 de la mañana. Todo está listo. Mañana 2 de marzo a las 17 horas. Mi despacho. He enviado notificaciones formales a los 4 convocados hace 3 días por correo certificado y email. Todos confirmaron asistencia. ¿Qué les dijiste exactamente? Reunión familiar urgente convocada por ti para tratar asuntos patrimoniales y testamentarios tras tu cirugía cardíaca. Lenguaje lo suficientemente vago para no alarmar, pero lo suficientemente formal para que entiendan que es obligatorio. Perfecto. Esa tarde observé desde las cámaras cómo Beatriz e Ignacio se encontraban en nuestra casa. Ella agitada, gesticulando mientras caminaba de un lado a otro del salón. Él sentado en el sofá, aparentemente tranquilo. Sin audio era imposible saber qué discutían, pero el lenguaje corporal era revelador. Beatriz señalaba hacia arriba repetidamente, probablemente refiriéndose a mí. Ignacio la calmaba con gestos de manos, tocando su brazo en un gesto que pretendía ser reconfortante. Estaban preocupados. Bien, la noche del 1 de marzo fue la última que pasé en esa casa. Hice mi maleta con lo esencial mientras Beatriz dormía. Ropa, documentos personales, laptop, algunos libros. Dejé todo lo demás. Muebles, cuadros, electrodomésticos, nada de eso importaba ya. Salí a las 6 de la madrugada con mi equipaje, dejando una nota breve en la mesa de la cocina. Tengo diligencias temprano, nos vemos en la reunión con Félix a las 5. No volví a verla hasta 17 horas después. El despacho de Félix Ortega Molina ocupaba planta completa de un edificio corporativo en Distrito Salamanca. Elegante, pero no ostentoso. Recepción con mármol gris, cuadros abstractos en paredes blancas, sofás de cuero color crema. La secretaria, mujer de unos 40 años con aspecto eficiente, me saludó por mi nombre. Señor Delgado, el licenciado Ortega lo espera en sala de juntas. Por favor, sígame. Me guió por pasillo alfombrado hasta puerta doble de madera oscura. La sala era espaciosa, mesa de conferencias para 12 personas. Una pared completamente acristalada con vista panorámica a Paseo de la Castellana. Sistema de proyección multimedia profesional. 2 cámaras de video discretamente montadas en esquinas opuestas. Félix revisaba documentos junto a 2 hombres que no conocía. Me los presentó formalmente. Ramón, ellos son el notario Esteban Márquez Ruiz y su asistente legal Antonio Vidal. Certificarán todo lo que ocurra aquí hoy como testigos oficiales. También está Julio Hernández, videógrafo profesional, quien documentará la reunión completa. Un tercer hombre, junto al equipo de proyección, asintió brevemente. Profesional, silencioso, casi invisible. ¿Todo preparado?, pregunté. Cada detalle, respondió Félix. Señaló hacia la mesa, donde había 5 carpetas idénticas de cartón manila, cada una etiquetada con un nombre. Beatriz Serrano Vega, Ignacio Delgado Navarro, Álvaro Delgado Serrano, Lidia Delgado Serrano, copia tribunal. Dentro de cada carpeta,
descansaba la evidencia compilada durante 6 semanas. Versión resumida pero devastadoramente completa. Extractos bancarios, fotografías seleccionadas, cronología detallada, lista de testigos, todo presentado con neutralidad legal que lo hacía aún más brutal. Álvaro llegó primero, 16 horas con 42 minutos. Traje casual pero arreglado. Nerviosismo visible en cómo se pasaba la mano por el cabello repetidamente. Me vio y forzó sonrisa incómoda. «Papá, ¿de qué se trata todo esto? Tu mensaje sonaba muy formal». «Toma asiento, hijo. Esperaremos a que lleguen todos». Lidia apareció 7 minutos después, vestido conservador de maestra, bolso colgado del hombro. Sus ojos me buscaron inmediatamente, intentando leer mi expresión. No le di nada. Rostro neutro, profesional. «Hola, papá». «Álvaro». «¿Qué?» «Siéntate, Lidia. Ya empezaremos». Interrumpí suavemente. Beatriz e Ignacio llegaron juntos exactamente a las 17 horas. Por supuesto que juntos. Probablemente habían coordinado su llegada, ensayado sus respuestas, preparado su estrategia. Beatriz llevaba ese conjunto beige que siempre usaba para ocasiones donde quería parecer respetable. Ignacio con chaqueta deportiva sobre camisa blanca. La imagen de ciudadanos honorables. Entraron a la sala y el ambiente cambió instantáneamente. Beatriz me vio sentado en cabecera de la mesa, luego a Félix a mi derecha, después a los 2 notarios con sus portafolios oficiales, finalmente al videógrafo junto a su equipo. Su rostro palideció 3 tonos. «Ramón, ¿qué es todo esto?» Su voz intentaba sonar casual, pero temblaba ligeramente. «Es una reunión familiar importante, Beatriz, como indiqué en la convocatoria. Por favor, tomen asiento ambos». Ignacio mantenía compostura mejor que ella, pero noté cómo su mandíbula se tensó al ver las carpetas sobre la mesa. Instinto le decía que algo iba mal, muy mal. Se sentaron en lado opuesto de la mesa. Beatriz entre Álvaro y Lidia. Ignacio en extremo, ligeramente apartado como si inconscientemente intentara mantener distancia del grupo familiar. Félix se puso de pie. Voz profesional, clara, sin emoción. «Buenas tardes. Soy Félix Ortega Molina, abogado representante del señor Ramón Delgado Navarro. Esta reunión ha sido convocada oficialmente para tratar asuntos matrimoniales, patrimoniales y legales que afectan directamente a todos los presentes. Los notarios Esteban Márquez y Antonio Vidal certificarán todo lo discutido aquí. El videógrafo Julio Hernández documentará la sesión completa con audio y video de calidad legal. ¿Alguna objeción?» Beatriz abrió la boca, la cerró. Miró a Ignacio. Él negó casi imperceptiblemente con la cabeza. «Mensaje claro. No hagas escándalo todavía». «Ninguna objeción», respondió Ignacio con voz controlada. «Aunque me gustaría entender el propósito exacto de tanta formalidad». «Lo entenderán en breve», respondí yo. Mi voz sonó extraña incluso para mis propios oídos, fría, distante, como si perteneciera a otra persona. Antes de comenzar, quiero dejar claro que esta reunión es voluntaria. Cualquiera puede retirarse en el momento que desee. Sin embargo, les advierto que hacerlo será interpretado legalmente como renuncia a presentar su versión de los hechos que hoy se expondrán. ¿Está claro? Todos asintieron. Álvaro y Lidia lucían genuinamente confundidos. Beatriz e Ignacio intercambiaron mirada rápida cargada de significado que probablemente pensaban era discreta. La cámara la capturó perfectamente. Me puse de pie lentamente, cada movimiento medido. Caminé hacia el proyector y tomé el control remoto. Durante 26 años creí tener un matrimonio. No perfecto, pero honesto. Durante 55 años creí tener un hermano leal. Durante 28 y 25 años, respectivamente, creí tener hijos que me respetaban lo suficiente para decirme la verdad. Hoy descubrirán todos ustedes exactamente cuánto me equivoqué. Presioné el botón. La pantalla se iluminó. La primera imagen apareció en la pantalla de 2 metros de ancho. Fotografía de alta definición. Beatriz e Ignacio caminando por la calle Serrano, manos entrelazadas, a plena luz del día.
Fecha sobreimpresa en esquina inferior derecha. 20 de febrero de 2024. 14:23 horas. Beatriz ahogó un grito. Ignacio se puso tenso como cable de acero. Esto es de hace 11 días, dije con voz calmada. 3 semanas después de mi cirugía a corazón abierto. Siguiente imagen. Los dos entrando al restaurante La Manduca de Asagra. Él sosteniendo la puerta para ella con gesto caballeroso que debería haberme correspondido a mí. Siguiente. Sentados en mesa esquinera. Beatriz riendo. Esa risa que yo no escuchaba dirigida hacia mí desde hacía años. Siguiente. Ignacio besando su mejilla mientras esperaban el postre. «Papá, ¿qué es esto?». La voz de Lidia apenas un susurro aterrado. «Silencio, por favor. Hay mucho más». Apreté el botón. Un video comenzó a reproducirse. 12 minutos de compilación editada profesionalmente por Rodrigo Zamora. Secuencias de las cámaras de seguridad de mi casa. Fechas escalonadas. Noviembre, diciembre, enero, febrero. Ignacio llegando. Beatriz abriéndole la puerta. Besos en el recibidor. Movimiento hacia el interior de la vivienda. Desaparición del encuadre. Reaparición horas después. Ropa ligeramente desarreglada. Despedidas prolongadas junto a la puerta. Más besos. La banda sonora era silencio absoluto, excepto por el timestamp electrónico, marcando fecha y hora en cada clip. Ese silencio hacía todo más perturbador. No había música dramática, no había narración, solo evidencia cruda y fría. Álvaro tenía la cabeza entre las manos. Lidia lloraba silenciosamente. Beatriz miraba la pantalla como hipnotizada, su rostro pasando del blanco al rojo al gris. Ignacio mantenía los ojos fijos en la mesa, mandíbula apretada hasta que los músculos se marcaban visiblemente bajo la piel. El video terminó. Presioné pausa. La última imagen congelada mostraba a ambos besándose en mi sofá. La fecha. 26 de enero de 2024, 14:35 horas. Exactamente 11 minutos después de que Beatriz me colgara el teléfono diciendo que estaba muy ocupada para visitarme en el hospital. Esta imagen, dije señalando la pantalla, fue capturada mientras yo estaba solo en una habitación de hospital, recuperándome de cirugía que pudo haberme matado. Mi esposa no podía venir a verme porque estaba ocupada con mi hermano, en mi casa, en mi sofá. Ramón, yo puedo explicar. Beatriz finalmente encontró su voz, temblorosa, desesperada. No, no puedes. Pero voy a explicártelo yo. Abrí mi laptop y proyecté la hoja de cálculo que Félix y yo habíamos preparado. Números en columnas ordenadas, fechas, conceptos, montos, todo resaltado con código de colores que facilitaba lectura. Transferencias bancarias desde noviembre de 2022 hasta enero de 2024. 127.000 euros exactos movidos de nuestra cuenta conjunta a una cuenta que comparten ustedes dos. Señalé con puntero láser hacia Beatriz e Ignacio. Cada transferencia tiene justificación falsa. Préstamo familiar. Ayuda temporal. Emergencia. Pero las emergencias eran pagar sus hoteles y restaurantes. Cambié de diapositiva. Comprobantes de reservas hoteleras. Hotel Barceló Marbella. 3 noches. 1.200 euros. Yo en Berlín trabajando. Beatriz supuestamente en retiro de yoga. Hotel Arts Barcelona. 2 noches. 1.800 euros. Yo en Valencia. Beatriz visitando a su hermana inexistente en Zaragoza. Hotel Alfonso XIII Sevilla. Hotel Villa Magna Madrid. 11 viajes documentados. Otra diapositiva. Fotografías de Rodrigo Zamora. Beatriz e Ignacio saliendo del Hotel Only You. Timestamp, 23 de febrero, 15:21 horas. 4 horas dentro de habitación que costó 360 euros, pagados con tarjeta de crédito que yo financiaba. Gastos adicionales en restaurantes de lujo, joyerías, boutiques de ropa. Total dilapidado, 184.300 euros. Dinero que gané trabajando 12, 14 horas diarias mientras ustedes disfrutaban de mi ausencia,
para destruir mi matrimonio y vaciar mi patrimonio. Beatriz se puso de pie abruptamente. Silla cayó hacia atrás con estruendo. Esto es invasión de privacidad. No puedes espiarnos así. Las cámaras en la casa son ilegales. Las cámaras, respondí con calma helada, fueron instaladas con tu pleno conocimiento y consentimiento hace 2 años. Firmaste documento de autorización para la compañía de seguridad. ¿Recuerdas? Dijiste que era buena idea para protección cuando yo viajaba. Irónico, ¿verdad? Félix intervino con voz profesional. Señora Serrano, las grabaciones son perfectamente legales. Sistema de seguridad doméstico autorizado por ambos cónyuges, instalado en áreas comunes de propiedad compartida. Ningún tribunal las descalificará. Pero tú trabajabas todo el tiempo, Ramón. Beatriz cambió de táctica. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Nunca estabas. Me dejaste sola durante años. Ignacio me escuchaba. Me hacía sentir importante. ¿Y eso justifica robar 184.000 euros? Pregunté. ¿Justifica mentirme cada día durante 14 meses? ¿Justifica no venir ni una sola vez a verme al hospital mientras te recuperabas de tu matrimonio en hoteles de 5 estrellas con mi hermano? Ignacio finalmente habló. Voz ronca, forzada. Ramón, hermano, lo siento. Nunca quisimos que llegaras a... No me llames hermano. Mi voz cortó el aire como cuchillo. Los hermanos no traicionan así. Los hermanos no seducen a la esposa de su hermano. Los hermanos no roban. Tú no eres mi hermano. Eres un extraño que comparte mi apellido. Papá, esto es... No puedo creer... Álvaro miraba alternativamente la pantalla y a su madre. Horror puro en su expresión. Ustedes dos, giré hacia mis hijos, sabían. Durante 8 meses supieron que esto ocurría y eligieron proteger la mentira. Tuvieron múltiples oportunidades de decirme la verdad. No lo hicieron. Y ahora enfrentarán las consecuencias de esa decisión. Lidia sollozaba abiertamente. Papá, lo siento. Mamá nos dijo que te mataría saberlo, que tu corazón no resistiría. Pensamos que era mejor no decir nada. Entonces déjenme aclarar algo. Me incliné sobre la mesa, manos apoyadas en superficie de madera. Lo que casi me mata no fue enterarme de la traición. Fue descubrirla solo en una cama de hospital, después de cirugía mayor, sin un solo familiar presente que me consolara. Fue darme cuenta de que toda mi familia me consideraba tan irrelevante que podían mentirme colectivamente sin remordimiento. Félix distribuyó las carpetas manila sobre la mesa, una frente a Beatriz, otra frente a Ignacio, las 2 restantes para Álvaro y Lidia. La quinta permaneció cerrada junto a los notarios. Dentro encontrarán documentación legal completa. Demanda de divorcio contencioso, protocolizada ante Juzgado de Primera Instancia, número 4 de Madrid, el 28 de febrero. Denuncia penal por apropiación indebida, presentada ante Fiscalía el mismo día. Ambos procesos están en marcha. Esta reunión es cortesía informativa antes de que reciban notificaciones oficiales durante la próxima semana. Beatriz abrió su carpeta con manos temblorosas. Leyó la primera página y el color abandonó completamente su rostro. No puedes hacer esto, Ramón. Por favor, podemos arreglarlo. Ir a terapia de pareja. Yo terminaré con Ignacio. Lo prometo. Por favor, no me hagas esto. Ya lo hiciste tú. Yo simplemente estoy documentando las consecuencias. Ignacio cerró su carpeta violentamente. ¿Denuncia penal? ¿En serio vas a llevarlo tan lejos? Somos familia, por Dios. Dejamos de serlo el día que decidiste acostarte con mi esposa y robaste 127.000 euros mediante transferencias fraudulentas. Eso no es asunto familiar, es criminal. Los siguientes 4 meses fueron guerra legal meticulosamente orquestada. Beatriz contrató abogada, una tal Mercedes Campos, especialista en divorcios que intentó todas las estrategias posibles. Argumentó distanciamiento emocional previo, alegó abandono afectivo de mi parte, presentó testimonios de amigas describiendo años de mi ausencia y frialdad. Intentó desacreditar las grabaciones de seguridad como invasión de privacidad. Nada funcionó.
El 12 de marzo tuvimos primera audiencia judicial. Jueza Sandra Morales Ibáñez, mujer de 58 años con reputación de dureza inquebrantable, presidía el caso. Escuchó argumentos iniciales de ambas partes durante 3 horas. Mercedes Campos pintó retrato de Beatriz como esposa abandonada que buscó consuelo emocional después de décadas de negligencia. Félix respondió proyectando extractos bancarios, mostrando gastos de lujo financiados con dinero ganancial, mientras yo trabajaba. Presentó cronología fotográfica de 11 viajes románticos. Mostró compilación de 6 minutos de las grabaciones más explícitas. La jueza Morales observó todo sin expresión. Al final de la sesión, su veredicto preliminar fue devastador para Beatriz. Entiendo que los matrimonios se deterioran. Entiendo que las personas buscan conexión emocional. Lo que no tolero es apropiación sistemática de patrimonio ganancial para financiar relación extramatrimonial. Procedemos con proceso contencioso acelerado, dada claridad de evidencia. Durante abril y mayo, el proceso avanzó con eficiencia brutal. Beatriz intentó negociar división equitativa de bienes, 50-50. Félix rechazó categóricamente cada propuesta. Mi cliente solicita 67% de patrimonio matrimonial. Su esposa dilapidó 184.000 euros en relación adúltera. Eso debe compensarse. Hubo momentos donde casi sentí lástima por Beatriz. La vi envejecer 10 años en 2 meses. Perdió peso dramáticamente, ojeras permanentes, manos que temblaban constantemente. Sus amigas la abandonaron una por una cuando el escándalo se filtró. Los vecinos cuchicheaban. El trabajo en la galería de arte que había dejado años atrás no era opción de regreso después de semejante publicidad. Ignacio enfrentó consecuencias inmediatas en el ámbito laboral. El socio mayoritario de la empresa constructora donde trabajaba, un hombre llamado Vicente Aguirre, que me conocía desde hacía 20 años, lo despidió el 15 de marzo. No puedo mantener empleado a alguien que traicionó así a un colega respetado. Es cuestión de principios, Ignacio. Recoge tus cosas hoy. 6.800 euros mensuales desaparecidos instantáneamente, sin recomendaciones laborales. Su reputación en sector constructor de Madrid destruida. Nadie quería asociarse profesionalmente con hombre que había seducido a esposa de su propio hermano. El proceso penal paralelo avanzaba más lentamente, pero inexorablemente. Fiscal del caso, Eduardo Jiménez Soto era bulldog legal. Solicitó documentación bancaria completa de Ignacio. Descubrió que los 127.000 euros habían sido usados para pagar deudas personales de él, renovar su apartamento y financiar precisamente los viajes con Beatriz. Esto configura delito de apropiación indebida agravada. El señor Delgado Navarro aprovechó relación familiar para obtener transferencias bajo falsos pretextos. Solicitamos pena de 2 años y 6 meses de prisión, más devolución íntegra del dinero con intereses. Álvaro y Lidia intentaron mediar múltiples veces. Llamadas telefónicas que no respondí. Emails que borré sin leer. Visitas a mi nuevo apartamento de hotel que rechacé en recepción. Finalmente Álvaro se presentó en oficina de Félix el 20 de abril. Déjame hablar con él 5 minutos. Solo 5. Félix me llamó. Suspiré. ¿Qué pase? Mi hijo entró a la sala de reuniones donde yo revisaba documentos. Se veía demacrado, más delgado. Obviamente esto le afectaba profundamente. Papá, por favor, mamá está destrozada. Está tomando antidepresivos. No sale de casa. Esto la está matando. Tuvo 14 meses para considerar consecuencias de sus actos. No lo hizo. Pero es mi madre. No puedes destruirla así. No la estoy destruyendo yo, Álvaro. Ella se destruyó sola. Yo simplemente me estoy protegiendo legalmente de alguien que me robó, me mintió y me traicionó de la forma más humillante posible. ¿Y qué hay de nosotros? ¿De Lidia y de mí? ¿También nos vas a castigar para siempre? Lo miré directamente, sin rabia. Solo cansancio infinito. Ustedes eligieron lado cuando decidieron guardar silencio durante 8 meses. Las consecuencias de sus decisiones son responsabilidad suya.
no mía. No puedo creer que seas tan frío. Aprendí de los mejores. Mi esposa engañándome con mi hermano durante más de un año sin mostrar remordimiento alguno. Mis hijos protegiéndolos activamente. Excelentes maestros de frialdad. Se fue dando un portazo. No intentó contactarme nuevamente. El 3 de junio de 2024, 4 meses exactos después de aquella reunión en el despacho de Félix, la jueza Morales dictó sentencia final. Estuvimos todos presentes en sala del tribunal. Beatriz con su abogada, Ignacio con defensor público porque ya no podía pagar privado, Álvaro y Lidia en fila de público, yo junto a Félix en mesa de demandante. La jueza leyó resolución durante 17 minutos. Lenguaje legal denso, pero conclusiones cristalinas. Divorcio concedido con efectos inmediatos por causal de adulterio continuado y agravado. División patrimonial, 67% para mí, 33% para Beatriz. Beatriz perdía derecho a casa familiar valorada en 420.000 euros. Pasaba a mi propiedad exclusiva. Ella tenía 90 días para desalojar. Las cuentas bancarias conjuntas fueron divididas proporcionalmente. De los 560.000 euros en inversiones, recibí 375.000. Beatriz quedó con 185.000. La cuenta de ahorros personal que ella nunca había podido tocar, mis 340.000 euros, permanecieron completamente míos. Pensión alimenticia, denegada. La jueza Morales fue explícita en su razonamiento. La señora Serrano tiene 52 años, salud completa y capacidad laboral plena. Su conducta demostrada de dilapidación patrimonial no justifica manutención adicional del demandante. Respecto al proceso penal contra Ignacio, el fiscal Jiménez consiguió sentencia favorable el 22 de julio. No 2 años y medio como había solicitado inicialmente, pero sí condena de 18 meses de prisión suspendida, condicionada a devolución completa de los 127.000 euros en plazo de 24 meses, más multa de 45.000 euros. Ignacio no tenía ese dinero. Su apartamento en Argüelles fue hipotecado, su vehículo vendido. Aceptó trabajo como supervisor de obra en provincia, ganando 4.000 euros mensuales en lugar de sus anteriores 6.800. Cada céntimo extra sería destinado a pagarme durante los próximos años. Nunca volví a dirigirle la palabra. Legalmente era mi hermano. Humanamente, dejó de existir el 26 de enero cuando descubrí la traición. La casa de 220 metros cuadrados en Madrid, donde habíamos vivido 23 años, representaba más dolor que nostalgia. Cada habitación contenía recuerdos ahora contaminados. El sofá donde los vi besarse. El dormitorio donde dormí ignorante durante meses mientras mi matrimonio se pudría. La cocina donde fingí normalidad durante 6 semanas preparando mi contraataque. La puse en venta el 1 de agosto. Inmobiliaria tasó la propiedad en 435.000 euros. Tuve oferta seria en 11 días. Pareja joven con 2 niños pequeños. Cerré venta por 420.000 el 23 de agosto. Dinero transferido a mi cuenta personal. Firmé escrituras ante notario sin sentimiento alguno. Era solo una estructura de ladrillo y cemento, no un hogar. Hacía tiempo que no lo era. Valencia me llamaba. Siempre había amado esa ciudad cuando trabajé allí en proyectos varios durante mi carrera. Costa mediterránea, clima templado, ritmo de vida más humano que el de Madrid. Distancia suficiente de mi pasado para respirar. Encontré apartamento en Malvarrosa, planta 10ª de edificio moderno, 2 dormitorios, terraza amplia con vista directa al mar, 120 metros cuadrados de espacio limpio sin memorias tóxicas. Lo compré por 280.000 euros en septiembre. Me mudé el 12 de octubre, llevando solo ropa, libros y laptop. Todo lo demás quedó atrás. Álvaro intentó verme una última vez. Apareció en Valencia sin avisar el 3 de noviembre. Portero del edificio me llamó por interfono. Señor Delgado, hay un joven aquí que dice ser su hijo. ¿Lo dejo subir? No, dígale que no vivo aquí. Pero señor, él insiste que... Por favor, Rafael,
Dígale que no estoy disponible y que no vuelva. Escuché voces elevadas por el interfono. Álvaro argumentando. Rafael manteniéndose firme. Finalmente silencio. No sé si lloré por esa despedida final. Quizás un poco. O quizás solo era el cansancio acumulado de 9 meses devastadores. Lidia fue más inteligente. Envió carta manuscrita, 5 páginas de caligrafía cuidadosa, intentando explicar, disculparse, suplicar perdón. La leí completa sentado en mi terraza mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo. Palabras sinceras probablemente, pero insuficientes. Escribí respuesta breve. Lidia, entiendo que te encontraste en situación imposible. Entiendo que tu madre te manipuló. Pero tuviste 8 meses y docenas de oportunidades para decirme la verdad. Elegiste proteger a quien me traicionaba en lugar de protegerme a mí. Esa elección tiene consecuencias permanentes. No te odio, pero tampoco puedo tenerte en mi vida. Cuando seas madre algún día entenderás por qué. Cuídate, papá. La envié por correo certificado. Nunca recibí respuesta. No esperaba una. Las semanas se convirtieron en meses. Noviembre, diciembre, enero de 2025. Mi rutina se volvió predecible pero reconfortante. Despertar a las 7, café en terraza observando el mar, caminata de 5 kilómetros por la playa, revisiones médicas mensuales que confirmaban que mi corazón sanaba perfectamente. En febrero cumplí 60 años, solo, sin familia, sin llamadas de felicitación excepto de Félix, quien se había convertido más en amigo que en abogado. ¿Cómo te sientes, Ramón? Extrañamente en paz. Y era verdad. La rabia inicial se había evaporado. El dolor agudo se convirtió en cicatriz dura pero manejable. Lo que quedaba era claridad, comprensión fría de que había dedicado décadas de mi vida a personas que no me valoraban, y ahora tenía oportunidad de dedicarme a mí mismo. Marzo llegó con propuesta inesperada. Empresa de ingeniería en Valencia buscaba consultor senior para proyectos de infraestructura costera. 20 horas semanales. Salario de 5.000 euros mensuales. Sin viajes. Sin estrés de gestión. Solo mi expertise aplicada estratégicamente. Acepté. Trabajar nuevamente me dio propósito, pero esta vez bajo mis términos. No más 60 horas semanales. No más sacrificar salud por deadlines imposibles, solo profesionalismo equilibrado. En abril, a instancias de mi cardiólogo que insistió en actividad física aeróbica constante, me inscribí en escuela de vela del Real Club Náutico de Valencia. Nunca había navegado. A los 60 años aprendí a leer vientos, manejar timón, entender corrientes marinas. Había algo profundamente liberador en estar solo en velero pequeño, mar abierto, sin nada excepto agua y horizonte. Metáfora demasiado obvia quizás, pero efectiva. Mi vida pasada quedaba en la costa. Mi futuro se extendía hacia donde yo decidiera dirigir las velas. Conocí gente, compañeros de vela, vecinos del edificio, colegas de la consultora, relaciones superficiales inicialmente, pero algunas profundizándose con tiempo. No buscaba romance, demasiado pronto. Quizás algún día, o quizás no. Ya no me importaba cumplir expectativas ajenas. Hoy es 30 de junio de 2025. Han pasado 17 meses desde aquella llamada telefónica en el hospital que destrozó mi mundo. Estoy sentado en mi terraza, vaso de vino tinto en mano, observando el sol hundirse en el Mediterráneo pintando el cielo de naranjas y púrpuras. Mi teléfono no tiene mensajes de familia. Mi apartamento no tiene fotos de bodas o hijos. Mi corazón late estable y fuerte, cicatrices quirúrgicas apenas visibles bajo la camisa. ¿Valió la pena la venganza? La palabra suena demasiado dramática. Yo no busqué venganza. Busqué justicia, protección, dignidad recuperada, y las obtuve todas. Fue el costo demasiado alto. Perdí esposa, hermano, relación con hijos. Pero a cambio, gané algo que había perdido hacía décadas: paz interior. Certeza de que nadie volvería a engañarme, porque ahora mis ojos estaban abiertos.
libertad de construir vida completamente nueva sin cargas de traición pasada. El mar frente a mí se extiende infinito. Mañana zarparé nuevamente en mi velero, un Dufour de 8 metros que compré el mes pasado. No sé hacia dónde exactamente, y esa incertidumbre ya no me asusta, porque finalmente, a los 60 años, aprendí que estar solo no significa estar vacío. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like. Suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.